Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos están mirando del otro lado. Agradecemos su participación en este Bit Summit 2022. En esta sesión de hoy les traemos junto con Flor reportes multidivisas en Power BI. Antes que nada, déjenme agradecer a los sponsors Platino, Oro y Plata que hacen este evento posible. Bueno, gracias Nico por la introducción. Ahora contarles un poquito acerca de nosotros. Mi nombre es María Florencia Urzuripé y estoy junto a Nicolás Lagreste Zucchini. Nos pueden llamar, o todo el mundo nos llama Flor y Nico. Aquí les dejamos nuestros datos de contacto, tanto nuestro correo como nuestro LinkedIn. Y les contamos que nosotros somos cofundadores de Analytic Mood, empresa en la cual ofrecemos formaciones y consultoría en Microsoft Power BI y generamos otros desarrollos de analítica avanzada. Y ahora, sin más introducción, nos gustaría empezar y contarles de qué va a tratar la sesión. Perfecto, gracias Flor. Bueno, la sesión va a ser convertir base de datos multidivisas en reportes con selectores dinámicos de moneda. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver un reporte, ¿sí?, donde nosotros mediante un selector vamos a poder convertir esas ventas que tenemos en euros o en dólares o por ejemplo en el baht tailandés en una misma moneda, en una única divisa. Entonces, para que sea claro y para que todos entiendan, vamos a dividir la sesión en tres partes. Por un lado, vamos a ver un conversor de divisas, vamos a ver que ponemos, por ejemplo, una moneda local, vamos a ver cómo se convierte en la moneda destino que seleccionemos. Por otro lado, el reporte en sí, donde vamos a agrupar las ventas que están en dólares, en euros y en el baht tailandés, convirtiéndolas a una moneda única. Y por otro lado vamos a meternos un poquito más en detalle en todo lo que es el modelo y la parte de Power Query o la parte del lenguaje M en sí. Para empezar, ¿qué es lo que hemos generado con un reporte, digamos, o con un modelo de Power BI? Fíjense este pequeño ejemplito acá. Nosotros tenemos, por ejemplo, distintas eh, oficinas o distintas fábricas, ¿sí? Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón o en Tailandia, y podríamos tener alguna más en otro país. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos consolidar, ¿sí?, o unificar esa información, nos damos cuenta que no es posible eso, ya que las monedas son diferentes. Entonces, se nos ocurrió traernos una tabla de cambio, una tabla multiplicadora, así que nos va a poder permitir convertir cualquiera de esas monedas en una moneda única. ¿Cómo transformamos todo esto? Mediante nuestro conversor de Power BI, ¿sí? Fíjense aquí que vamos a pasar por una tabla de tipo de cambio, que vamos a mostrarles ya cómo la obtenemos esa tabla de cambio desde una API, y luego vamos a poder elegir una moneda y visualizar la información en una única divisa convertida. Mire esto que está aquí. Si no quedó claro lo que estaba explicando antes, aquí se ve un poquito mejor. Como les comentaba, las ventas para la oficina o para nuestra planta, por ejemplo, que está en Europa, van a venir en euros, ¿sí? La que está en Estados Unidos, justamente van a venir en dólares, y la que está en Tailandia van a venir en los baht tailandeses. Ahora bien, si nosotros queremos sumar esa información, ¿sí?, fíjense que no sería posible o no sería correcto del todo agrupar esto, por ejemplo, por día, este día que está acá, y sumarla y poner este total, estos 255.000 que vemos a continuación. No tendría sentido, es como estar cruzando cosas totalmente diferentes, ¿sí? Porque las monedas tienen un tipo de cambio específico, ¿sí? Un dólar representa tantos euros, un euro representa tantos bahts, y así para cada moneda. Entonces, ¿esto qué pasa si alguien me pregunta y digo, bueno, pero ¿qué pasa si lo hacemos con el producto o cualquier dimensión del modelo? Pasaría exactamente lo mismo. No podríamos sumar monedas que están, ¿sí?, o ventas, mejor dicho, que están en diferentes divisas. ¿Cómo hemos resuelto esto? Con nuestro conversor en Power BI, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos una tabla de tipo de cambio, entonces al seleccionar un día, nosotros, por ejemplo, seleccionamos este día que está aquí, obtenemos la conversión para las distintas monedas. Entonces, si seleccionamos dólares aquí, por ejemplo, vamos a ver que un dólar para esta fecha que hemos seleccionado son 1,10 euros, son 0,09 yens japoneses, o lo mismo para el baht y lo mismo para el franco suizo. Como conclusión de este conversor, lo que obtenemos es una venta convertida a la moneda que hemos seleccionado, ¿sí? Parece algo
sencillo, pero por detrás tiene toda una lógica que el modelo debe aplicar para poder llegar a este resultado. Hacemos lo mismo con cualquier otro día. Nosotros vamos a tener un tipo de cambio específico para ese día, ¿sí? Que luego nos va a permitir convertir o consolidar esa venta en la moneda que hayamos seleccionado. Queremos cambiar a euros, esto nos va a permitir hacer todo el cambio, ¿sí?, en euros y obtener ese total en euros. ¿Por qué no tomamos un promedio o no tomamos tal vez el máximo o el mínimo del tipo de cambio? Porque si ven acá, justamente coinciden, pero si bajamos un poco tal vez, van cambiando los tipos de cambio. Entonces, esto es algo muy relevante porque pueden haber países, oficinas que estén en ciertas geografías donde el tipo de cambio fluctúe mucho día a día. Entonces, creemos que es relevante tomar el tipo de cambio correcto a cada día. Buenísimo, Nico. Bueno, ¿qué les vamos a mostrar o cómo vamos a organizar esta sesión? Vamos a comenzar mostrándoles un poquito el modelo que generamos, ¿sí? Que vamos a empezar mostrándoles el modelo base y vamos a mostrarles cómo lo fuimos complejizando. Luego vamos a mostrarles los reportes que generamos y en la última parte vamos a ver, como dijo Nico, la parte de DM, ¿sí? La parte de Power Query. Lo que está mostrando Nico en este caso es, fíjense, el modelo base serían las ventas. Ahora vamos a mostrarles el Excel sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Que son ventas con monedas diferentes. Si querés, Nico, abrilo y lo mostramos en un minutito. Fíjense que acá tenemos en la primera hoja ventas de Estados Unidos que tienen la moneda dólar, luego tenemos las ventas de Europa con su moneda en euro, y por último las ventas en Tailandia con el baht tailandés, ¿sí? A estas tablas es que nos conectamos desde Power BI y generamos, como les dije antes, este primer modelo donde podemos filtrar, ¿sí?, desde la dimensión producto y desde la dimensión de fecha, ¿sí? Modelo simple, modelo estrella, sin nada complejo que explicar. ¿Qué es lo que hicimos posteriormente? El modelo que vamos a ver aquí, en el cual agregamos esta tabla que es el tipo de cambio local destino, ¿sí? Que les quiero contar un poquito qué es lo que nos va a mostrar esta tabla, ¿sí? Vamos a ir a la parte de datos y vamos a ver qué es lo que nos va a mostrar y para qué sirve esta tabla. Fíjense que aquí fecha a fecha, día a día, nos va mostrando cuál es el multiplicador para transformar una moneda en otra, ¿sí? Pongamos un ejemplo, por ejemplo. Bueno, en este caso tenemos la misma moneda, por lo cual el final rate es 1, pero si quisiéramos transformar, por ejemplo, aquí Nico está filtrando dólares a euros, fíjense que para cada fecha desde 2019 nos da cuál es el multiplicador. Es decir, que habría que multiplicar una venta, en este caso en dólares, por 0,89, de acuerdo, bueno, la fecha va a ir variando para transformarla en euro. Si quisiera transformarla al revés, de euro a dólar, simplemente habría que cambiar la selección, habría que cambiar por euro en moneda local, dólar en moneda de destino, y veríamos que el multiplicador ahora cambia a ser 1, en este caso, va cambiando 12, 13 de acuerdo a la fecha. Esto es un poco la tabla base del modelo y lo que vamos a estar utilizando las métricas que vamos a mostrar a continuación. Y ahora sí, siguiendo el modelo de datos, vamos a ver la última parte del modelo, ¿sí? Donde simplemente agregamos dos tablas, que son la moneda local y la moneda destino, que muestran todas las monedas que pueden ser seleccionables. En este caso ya les vamos a contar un poquito más, para poder hacer este cambio de moneda local a moneda destino. Por lo cual son simplemente dos dimensiones que se conectan tanto con la tabla de tipo de cambio local como con la de ventas. Mira, las vemos rápidamente, Flor. Dale, aquí están, sí, mira, claro. las podemos ver donde... Acá podemos ver, visualizar un poco, bueno, el código de la moneda, el símbolo, que muchas veces es relevante, ¿no? La fracción mínima que tiene esa moneda, el nombre, un nombre con el código de moneda, y luego también la imagen, ¿sí?, haciendo referencia al país donde aplica esa moneda, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Esto es un poco el modelo con el que vamos a estar trabajando en toda la sesión, y vamos a comenzar mostrándoles los dos reportes que generamos. El primero es un reporte, vamos a mirarlo, que es un conversor de divisas, que simplemente nos permite transformar un cierto monto de una moneda local a una moneda destino. Esto puede ser útil tenerlo dentro de nuestro reporte en Power BI para hacer comprobaciones o para el día a día en el trabajo cuando trabajamos con oficinas en distintos países. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero transformar, vamos a elegir un número, 500 por ejemplo. Exacto. Yo quiero transformar 500 dólares en euros, pero fíjense que aquí me pide una fecha, por lo cual en la parte de la izquierda seleccionaríamos a qué fecha queremos transformarla, y al seleccionarla ya el modelo nos dice que, por ejemplo, para el 1 de abril de 2021, 500 dólares equivalían a 424,43 euros, y debajo nos dice a cuánto equivale un dólar en relación al euro.
¿sí? Esto es lo que hace esta primera pantalla del conversor. Sí, ahí Nicolás cambia Podríamos por... cambiar acá. Perfecto. Ahí está. Ahora vamos a ver un poquito las métricas que usamos, ¿sí? Como para empezar a empaparnos un poquito con lo que es DAX, vamos a ver un poco las fórmulas que usamos, que en este caso son más fáciles o más simples que las que utilizamos para el segundo reporte. Sí, vamos a empezar primero viendo, como marca Nico, la fórmula de valor, que es simplemente un selected value. Sí, en este caso la cantidad es una tabla con números, sí, es una tabla muy sencilla, y acá lo que nos dice es que el valor va a ser el valor seleccionado en este filtro de cantidad, por lo cual el resultado del valor ahora, por ejemplo, sería 500. El valor de output, en cambio, vamos a verla. Fíjense que lo que nos va a permitir es multiplicar ese valor, ese 500, por el valor del final rate. ¿Sí? El final rate es lo que les mostramos antes en la tabla, que nos mostraba el tipo de cambio en una fecha con una moneda local y una moneda de destino. Por lo cual aquí es una multiplicación simple, es un valor por un tipo de cambio. Pero este tipo de cambio, ¿cómo hacemos para filtrarlo? Aquí es donde, después del cálculo, le agregamos todos los filtros. Y estos filtros se van a corresponder con el valor seleccionado, tanto del código de moneda, en este caso, bueno, el código de moneda local, el código de moneda de Local por un destino, lado. así como la Exacto. fecha. Si toma esas Y tres la fecha. variables, y recuerden que cuando en esa tabla de tipo de cambio local destino seleccionamos una fecha, una moneda destino y una moneda local, nos quedamos con una sola fila seleccionada y un solo valor. Por lo cual la Exacto. multiplicación siempre queda de una manera simple. Si quieres, Nico, mostrarlo muy rápido. Una prueba rápida. Justamente esto. Al fin y al cabo, lo que obtiene esa métrica es este valor, ¿no? Exacto, Cruza ¿sí? un atributo, otro, y obtiene el final rate para Exacto, multiplicarlo por el valor, ¿no? El valor exacto. que elijamos. Por lo cual eso es lo que va a mostrar el valor output, que sería, por ejemplo, en este caso, los 448 € con 59. ¿Sí? Pero luego vemos que tenemos otras métricas que son las que nos permite utilizar, las vamos a mostrar muy rápido, que son las que nos permiten, por ejemplo, mostrar en este color el 28 de enero del 2021, y simplemente acá fuimos generando distintas variables. Fíjense que acá jugamos un poco con format para poder darle el símbolo. Bueno, acá en la parte de abajo fuimos poniendo el símbolo de la moneda, y simplemente acá fuimos combinando texto. ¿Sí? Por ejemplo, acá pusimos $500 estadounidenses, fuimos jugando un poco con las tablas que les fuimos mostrando antes. ¿Sí? No las vamos a mostrar en detalle para no dedicarle tanto tiempo, pero simplemente contarles que la métrica básica o la que usamos aquí es la de 448, que es el valor de output, y la fuimos combinando con los símbolos de las monedas. Excelente. Sí, y luego esta tabla de gráficos lo que nos muestra es, fíjense que acá no nos pide una cantidad, porque lo que nos muestra es cuál fue la variación del tipo de cambio entre dos monedas. En este caso lo que podemos ver es cómo fue variando, de acuerdo al año seleccionado aquí en la parte de la izquierda, cómo fue variando las divisas, digamos, el tipo de cambio entre, por ejemplo, los dólares y los yen japonés. Y ahí, bueno, Nico lo va cambiando, y fíjense que acá vamos viendo la variación. Exacto. Acá simplemente tengan cuidado que el eje Y no comienza en 0, por lo cual tal vez la variación parece más de la que es, pero es simplemente para eso, para poder ver en detalle cuál fue la variación en los distintos periodos. Como una funcionalidad añadida, aquí podemos ver que también, en el caso de que se quiera hacer hincapié en algún periodo específico, podrían utilizar este zoom, ¿no? Para ver ese rango específico de fechas, ¿sí? Exacto, si querés, Nico, mostrarles la métrica que utilizamos. Sí, en este caso, final rate. Sí, fíjense que aquí simplemente es una métrica que nos muestra el final rate. ¿Sí? Como aquí tenemos filtrada una moneda de destino y una moneda local, para cada fecha nos va a ir mostrando el tipo de cambio para cada fecha. ¿Sí? Es una métrica la más simple que utilizamos a nivel de modelo. Ahora vamos a seguir con la otra casuística, ¿sí? Con la casuística que contaba Nico al principio, esta casuística en el cual una empresa contiene distintas sucursales en distintos países, y el objetivo de este reporte es poder transformar ese reporte de ventas que tenía distintas hojas con distintas monedas en un reporte unificado que se pueda visualizar en una moneda única. Y esa moneda única puede ser tanto una de las monedas de nuestras sucursales, o sea, de uno de los países de las sucursales, o una moneda diferente. ¿Sí? Fíjense, si cambiamos acá, claro, podríamos ver justamente eso, ¿no?
O sea, estamos convirtiendo todas las ventas que tuvimos o en dólares, en bahts o en euros, la estamos convirtiendo a una única moneda, ¿sí? Y acá sí ya podemos, lo que les comentaba al principio, esto de que no podíamos cruzar los dólares con los euros o con el baht. En este caso ya sí lo podemos ver porque por detrás el modelo está haciendo esa conversión que bien comenta Flor, ¿sí? Fíjense, en franco suizo, lo vamos a ver, en yen, en baht o en dólares. Y todo el reporte se va a cambiar, independientemente de los filtros que les pongamos, ¿sí? Vale, fíjense por ejemplo donde dice ventas por país en dólares, fíjense que los títulos también son dinámicos y nos permiten ver tanto la venta en moneda local como la venta en moneda destino, ¿sí? Estoy acá en la parte de la tabla. Y luego el resto de las gráficas siempre nos van a ir mostrando las ventas unificadas en una moneda. Sí, vamos a ver un poquito en detalle cómo hicimos esto, ¿sí? Cómo llegamos a la parte de query, lo vamos a mostrar más adelante, pero sí me gustaría mostrar un poquito cómo hicimos las métricas. Esto si quieren, mira, déjame Flor pasar a la parte web, que Dale, seguramente lo vamos a poder ver un poco, lo vamos a poner un poco más grande. dale, buenísimo. Sí, si te Bien, parece, bueno, Nico, primero mostramos las métricas, un poquito del reporte y luego pasamos a la parte de query. ok, vale. ¿Sí? Sí, podemos mostrar, exacto, un poco las métricas de construcción, de cómo generar este reporte, ¿no? Estas Dale. mismas. Mostramos un poquito Vale, las métricas y luego mostramos la parte de query. excelente, sí. Bueno, por ejemplo, venta local, o sea, básicamente lo que veíamos al principio, ¿no? Las ventas en dólares suman en dólares, las ventas en euros suman en euros, pero ahora bien, ¿dónde está la lógica o cómo hacemos esa conversión? Bueno, lo que tuvimos que hacer es de alguna forma, es decir, bueno, la venta en dólares, dependiendo la moneda que seleccione, convertímela, ¿sí?, a esa moneda seleccionada. Entonces, esta parte de aquí, si vemos, es sencilla, porque digo, ok, esas ventas, ¿sí?, multiplícamelas por el final rate. Pero ¿cómo obtengo el final rate para cada caso? Bueno, para ello tuvimos que hacer justamente una tabla en memoria, ¿sí?, mediante un summarize, que lo que hace es justamente unifica, o sea, la fecha, la moneda, y luego va generando justamente el valor total de la venta para esa moneda y el tipo de cambio, ¿sí? Es una tabla justamente que se va a calcular en memoria, pero ¿por qué utilizamos el summarize en este caso y no como en la primera función que les mostrábamos? La primera función lo que va a hacer va a ir a cada venta, ¿sí?, y va a buscar el valor, el final rate, volver y calcular, ¿sí?, en el SumX. En este caso, como podemos tener 100, 200 o millones de ventas para una misma fecha, ¿sí?, para un mismo tipo de cambio local y un mismo tipo de cambio destino, lo que hacemos es lo agrupamos y directamente lo multiplicamos una sola vez en la parte del SumX. No sé si, Flor, querés comentar alguna cosa más que te parezca No, relevante del Summarize para creo, poder aclarar. creo que queda bastante claro y solamente aclarar que tomamos un poco de base y les recomendamos los DAX Pattern de SQL BI, creo que todos los deben conocer. Y si querés seguimos avanzando. ¿Sí? Esta es un poco la lógica de la fórmula o la lógica de DAX, pero ahora sí, para poder entender cómo llegamos a esto, cómo llegamos a esa tabla de tipo de cambio local destino, que es la base en realidad del modelo, porque es la que nos permite hacer esta multiplicación de un valor por un tipo de cambio. Aquí vino la parte más complicada de nuestro reporte, de nuestro desafío, que era generar este reporte, y queremos que sea algo dinámico, que sea fácil de cambiar por cualquier usuario. Por lo cual ahora sí, vamos a contarles un poquito lo que hay detrás de este modelo. Sí, lo primero que hicimos fue basarnos en una API que encontramos en Internet, que es esta que vimos acá. Ahora vamos a entrar con el link a la El página link, para sí. mostrarles un poquito de dónde tomamos la idea. Si quieren, mira, la voy abriendo si la podemos ver. Perfecto. Es, Sí, esta página nos permite tener una API, nos permite conectarnos desde Power BI a una API que nos da los tipos de cambio diarios entre muchísimas monedas. Y una vez conseguido esta página, ¿sí?, que es muy interesante y que se actualiza diariamente, nos basamos en un blog que encontramos de Hugh Johnson que nos permitió encontrar una query que nos permite conectarnos directamente a esa API. ¿Sí? Acá les mostramos
la query, fíjense que es una query muy sencilla en M, que nos permite hacer esa conexión a la API y traerlo a Power Query. Pero a partir de esto nos encontramos con algunos desafíos, porque nuestro interés era, como les dije, conseguir un reporte dinámico, que cualquier usuario pudiera cambiar las monedas y que los selectores, como vimos anteriormente, solo mostraran esos valores o esas monedas de interés del usuario. Por lo cual le hicimos algunos cambios a esta query, que ahora les vamos a ir contando. Claro. Acá, mira, Flor, justo queda claro que solamente está hecho o recupera solamente los valores de dólares y euros. Pero ¿qué pasa con la casuística o con el caso de negocio que estábamos viendo antes, ¿no? Donde tengo una fábrica en Tailandia o tengo también una sede en Japón. Esto quedaba, digamos, acotado a solamente una solución para euro-dólar. Pero nosotros buscamos la forma justamente de poder adaptarlo o dinamizarlo en base a todas las necesidades o las casuísticas de negocio que podrían existir. Bueno, como primer desafío es esto que les decía Flor, ¿no? Esto de, por un lado, las monedas. Entonces, ¿cómo lo resolvimos esto? Bueno, partimos digamos, de construir la URL. Entonces, en lugar de pasarle una fecha específica, construimos 4 parámetros, ¿sí? El primero de ellos va a ser una fecha de inicio. ¿A qué me refiero con esta fecha de inicio? Cuando la API, ¿sí?, vaya a recoger los valores, va a decir, bueno, ok, ¿desde cuándo te traigo la información? Desde este primer parámetro, del start date, ¿sí? Ahora bien, decimos, bueno, ¿hasta cuándo queremos la información de la API? Bueno, muchas veces es hasta el mes pasado, hace algunos días. En este caso le pusimos una fecha final, que sería esta de end date. Estos dos parámetros los metimos en la URL, ¿sí?, que acá, digamos, está fijo, pero luego le vamos a mostrar cómo quedan directamente, bueno, que aquí abajo se pueden ver, ¿sí? Están resaltados justamente en amarillo. Y ahora bien, nos faltaban otros dos parámetros que te pedía justamente para poder invocar esa API. Por un lado, la moneda, digamos, de base, ¿sí? En este caso dice all, pero nosotros, por ejemplo, podríamos poner dólares, euros o alguna moneda base que haga referencia para después obtener el tipo de cambio y la conversión en base a esa moneda base. Entonces, el último parámetro son los símbolos. Los símbolos son esta moneda de destino que queremos. Si seleccionamos, por ejemplo, moneda base dólares, luego ponemos los símbolos euro, el BAT, el yen, el peso argentino y un montón de monedas más, la API lo que hace es nos recupera toda esa información y nos las muestra en una tabla. Estos parámetros, ¿sí?, son dinámicos. ¿Y cuál es una gran ventaja que encontramos con esto? Que uno, al publicar el reporte, por ejemplo en el servicio de Power BI, luego no tendría que modificar los parámetros de forma local y volver a republicar el informe, sino que solamente cambia los parámetros en el servicio y ya vería la información y todo el reporte actualizado. Entonces, imagínense que se añaden las ventas de una sede nueva, ¿sí?, de Francia o bueno, de algún país, de Suecia, ¿sí?, algún país que tenga otra moneda, lo añadimos acá como símbolo y ya veríamos esa información o ese selector con esa divisa disponible. Bien, otra problemática, una vez que dinamizamos esto, fue el tema de, porque la API solamente recoge un año de información. Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Si nosotros teníamos ventas de 3 años, o de 2, o de año y medio, teníamos una limitación, porque teníamos que ir haciendo, digamos, una llamada al API, guardar esa tabla, volver a hacer otra query para llamar al API, guardar las dos tablas separadas, unificarlas con un append. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos variabilizar un poco más esto o hacerlo más dinámico? Lo que encontramos acá es de alguna forma hacer una pequeña recursiva, una función recursiva dentro de Power Query, donde en base a la fecha de inicio y fecha fin, Power Query, ¿sí?, con esta query dinámica, lo que hace es dice, ok, bueno, si la fecha pasa el año, en la primer tabla que recuperes, vas a coger solamente el primer año. Ahora bien, si sigue pasando todavía los 2 años, bueno, ok, recupera el segundo año en otra tabla y todo lo que resta, ¿sí?, a ese segundo año, por ejemplo, hagamos que son 2 años y medio, ese medio año restante lo va a recuperar en una tercera tabla, esta que está acá, que es source 3, ¿sí? Pero ustedes me preguntarán luego, digo, bueno, ¿pero qué pasa si tengo solamente medio año o tengo un año y medio? ¿Cómo hago para mostrar y que no me queden registros en blanco?
si no llega a haber seleccionado acá arriba 3 años. Entonces, mediante otro check que pusimos acá, o sea que es simplemente un código donde añadimos y decimos, ok, si la fecha es menor un año, ¿sí? O la duración en días entre estas dos fechas es menor un año, mostrame una tabla, si no, mostrame el combinar de dos tablas, y ahora bien, si ya supera, digamos, los 3 años, combiname las 3 source que hemos creado antes. Esto rápidamente, si me das un minutito, Flor, lo puedo mostrar. No sé qué te ¿Vale? parece, muestro rápidamente en query cómo logramos esto. Y aprovecho también, si querés, a ver la parte de la query, ¿no? Acá decir, bueno, acá por ejemplo los parámetros, la URL de la API, ¿sí? Y luego venimos acá, donde tenemos justamente esto que les comentaba antes. Por un lado, en base al parámetro de inicio y fin, tengo el total de los días, y luego, fíjense, vengo acá y digo, ok, en este primer paso 1, o en esta primera tabla en memoria que estamos cargando, voy a coger los datos desde la fecha de inicio del parámetro hasta un año después. Entonces, acá recuperamos satisfactoriamente el API, los datos de un año, ¿sí? Como ven acá, a continuación, fíjense. Hacemos lo mismo, ¿sí? Pero ahora tomando el año siguiente. Le sumamos un año y recuperamos nuevamente los datos para ese segundo año y hacemos exactamente lo mismo para el tercer año. ¿Qué es lo que pasa acá? Estamos cogiendo, ¿sí?, hasta el día de la fecha. Entonces, cogemos desde el 2 de febrero del 21 hasta, en este caso, el 7 de febrero, ¿sí?, porque hemos definido acá, bueno, hemos sumado algún otro día para probar, así que obtenemos esta tercera tabla. En el check, simplemente como comentábamos antes, unimos todas esas consultas, ¿sí?, para luego poder obtener los registros con el tipo de cambio de cada día. Fíjense que si me sitúo acá, en uno de estos records, vamos a ver para ese día los tipos de cambio que tuvo. Y fíjense, solo como comentario, que el valor seleccionado en el parámetro de base es la comparación. Fíjense que nos está comparando todos los tipos de cambio, digamos, todas las monedas, con esa base que en este caso es el dólar. Por eso, en ese caso, el dólar apreció un Exacto. 1, porque obviamente el dólar, si lo queremos transformar a dólar, el multiplicador va a ser un número 1. Excelente. Bien, volvemos acá, habiendo explicado esto, ¿sí? Y pasamos al tercer desafío. Flor, te lo dejo a vos. Bueno, les contamos un poquito de qué se trató, con qué nos encontramos en este desafío. Sí, acá pusimos la consulta debe adaptarse si la selección de monedas en el parámetro cambia. ¿En qué paso nos quedamos? ¿O hasta dónde explicó Nico? Nos quedamos hasta un paso donde había que expandir las monedas. ¿Qué pasa al momento de expandir? Si quieres vamos a query y vamos a ¿Querés hacer que la lo, prueba. Vamos a hacer querés la que lo prueba. pruebe? Mirá, exacto, mirá, vamos a darle. Acá, expandir esto, ¿no? Acá mismo. Vamos a hacer ahí la expansión, expandimos todas las monedas, pues nos interesa saber cada moneda, cuál fue el tipo de cambio diario. Fíjense qué pasa con el código, ¿sí? Sin saber demasiado de código M, ya podemos ver que el código hace referencia al nombre de las monedas. Ahora, ¿qué pasaría si yo agrego desde el parámetro, en este caso symbols, que era donde elegíamos las monedas destino y local que íbamos a tener? ¿Qué pasa si agregamos uno, si editamos esto? Por ejemplo, acá Nico está agregando la moneda El Bitcoin. Bitcoin. ¿Sí? Vamos a Miren, ver qué pasa. Si lo agregamos, vemos que automáticamente la fórmula no va a cambiar, porque la fórmula es fija y nosotros ya expandimos los que estaba anteriormente, por lo cual vamos a tener que venir a Power Query y editar manualmente, que era lo que queríamos evitar. Nuestro objetivo, como le dijimos a ver, antes, es publicar el reporte y que desde los parámetros todo el reporte se actualice de forma automática. Por lo cual, ¿cuál fue la solución? Ahí Nico lo está haciendo manual para ver. tendríamos que hacer esto acá, fallaría, lo tendría que poner también atrás. Fíjense el trabajo, ¿no? Fíjense el trabajo que nos daría justamente hacerlo manual, ¿no? Bueno, alguno me puede decir, bueno, borramos este paso y volvemos a expandir. Sí, pero quieras o no, tenemos que venir a tocar el código, ¿no? Tocar este código M. Sí, tenemos que estar no Entonces, solo dentro de Power BI Desktop, sino que además tenemos que conocer un poquito de cómo se trabaja con Power Query, y esto no lo puede utilizar un usuario final, que recordemos que es nuestro objetivo. Por lo cual, ¿cuál fue la solución? Ahora la vamos a ver con Nico. exacto. Expandir acá, fíjense.
Acá utilizamos justamente, ahora dejen que cargue un segundito, utilizamos una función, ¿sí? Que acá hemos también, hacemos referencia básicamente a una query que tiene creada Chris Webb, ¿sí? Donde él lo hace con tablas, acá lo hacemos con records, pero es muy similar, ¿sí? Y esta función lo que hace es justamente expande dinámicamente eso. Entonces, al margen de lo que agreguemos, fíjense que acá Bitcoin ya me lo añadió a la tabla, ¿sí? Lo hace de forma dinámica en base a los valores que tenga. Ahora bien, si yo lo quito de aquí, por ejemplo, lo quitamos, ¿sí? Y volvemos nuevamente a esta tabla de acá, me paro en Source, ya no lo visualizamos más, ese Bitcoin. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta el nombre de la columna, sino que lo que hace es me expande todo lo que tengas dentro de esa consulta, ¿sí? Y luego, esto que lo que veíamos básicamente en la presentación, es cómo hacer para cambiar el tipo de dato, ¿sí? De las columnas sin tener que, porque si yo me paro en este caso de aquí, por ejemplo, y selecciono esta columna y le pongo, por ejemplo, formato decimal, volvemos a lo mismo. Me asigna justamente el nombre de la columna y el tipo de dato. Claro, y No en este caso queremos eso. estaríamos con la misma problemática que presentamos antes. Nuestra idea es que todo sea dinámico, por lo cual ahí estuvieron nuestros mayores desafíos, poder hacer que todo sea dinámico y que en ningún lado en Power Query haga referencia al nombre de las columnas, que como dijimos, van a ir cambiando en función de la necesidad o de las sedes que tenga la compañía. Excelente. Y bueno, esta es la resolución, ¿sí? Acá lo que hace es, la primera columna no la tenemos en cuenta, sino que tenemos de la segunda columna hasta el final de las columnas que tengamos, porque siempre sabemos que van a ser monedas, ¿sí? Con su tipo de cambio para cada día. Entonces, a partir de la segunda, digamos, columna, cambiamos todo a tipo numérico, para que después podamos hacer la multiplicación correspondiente. Perfecto. Vamos a ver qué otros desafíos tuvimos, ¿sí? Que seguimos con desafíos, a partir de que íbamos avanzando nos encontrábamos con más cambios o más, más desafíos, como su nombre lo indica, para poder hacer dinámico nuestro reporte. Entonces, hasta aquí, sí, lo que vemos en la parte de arriba, nosotros teníamos digamos, en la query que había mostrado Nico, teníamos la fecha con los tipos de cambio. En este caso veíamos cómo transformar las distintas monedas a dólar, por lo cual era el multiplicador para poder ver por cuánto multiplicar cada moneda para transformarlo en dólar. ¿Qué pasa? Nuestro objetivo final era poder tener un selector, ¿se acuerdan? Un selector que nos permitiera seleccionar la moneda. Y si tenemos esto en columna, sería imposible poder hacer un selector. Por lo cual la solución que encontramos es un unpivot, ¿sí? Una transformación dentro de Power Query que nos permita transformar esas columnas en filas. Fíjense que aquí lo que hicimos fue una pivot other columns, donde nos generó una tabla con la fecha, la moneda, ¿sí? Para poder generar ese selector, ese slicer posteriormente, y ese multiplicador que sería el rate. Excelente. Si quieren, muy rápidamente, para no perder tanto tiempo, lo podemos mostrar. Es justamente este paso acá. El unpivot, donde eso mismo. Esto ya después nos va a permitir unirnos para usarlo como selector o multiplicador. Bien, nuevo desafío que hemos encontrado. ¿Cómo hacemos para obtener un tipo de cambio único, ¿sí? Sin tener que andar dividiendo en algunos casos o multiplicando dependiendo la conversión que queramos hacer o la moneda que seleccionemos? Entonces, lo que buscamos es, sí, o lo que encontramos básicamente fue hacer un cross-join con la misma tabla. ¿Y qué logramos con esto? Justamente, si hacemos un cross-join vamos a obtener un atributo, por ejemplo, en este caso, la moneda local, ¿sí? Con todas las posibles correspondencias de monedas destino. Entonces, por ejemplo, acá vemos sí, el franco suizo, que si lo multiplicamos por el franco suizo va a dar 1, ¿sí? Porque es la misma moneda. Ahora bien, si el franco suizo lo quiero convertir en euros, voy a hacer justamente la división entre un rate, ¿sí? Y el otro, y obtenemos este rate final. Dividiendo justamente como era acá. ¿Ven? Rate 1 dividido el rate, que sería este caso de acá, obtenemos este rate final. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros simplemente multiplicando después, como veíamos en la primera
consulta al principio, que veíamos en DAX, que multiplicábamos justamente el valor de la venta por este final rate, simplemente es una multiplicación. Entonces no tenemos que andar haciendo lógicas de divisiones o de multiplicaciones en ciertos casos. Esto ha simplificado mucho, mucho el modelo, ¿sí? Exacto, siempre un poco la forma de trabajar o lo que buscamos con los modelos es tal vez buscar la manera con Power Query a nivel de modelado para que generar un modelo simple y que luego las fórmulas DAX sean lo más fáciles posibles. ¿Sí? Todos sabemos que DAX puede ser tan complejo, puede ser muy, muy, muy difícil, por lo cual siempre intentamos simplificar a nivel de modelo para que el DAX sea simple, sea fácil. Ese fue un poco el objetivo y por qué generamos esta tabla y trabajamos tanto sobre generar una tabla sencilla. Vamos a ver el último desafío, Nico. Excelente, vamos a él. Sí, acá ya estamos más en un desafío que nos encontramos a nivel visual. ¿Sí? La query la terminamos con el desafío número 5, quedó terminada esa tabla que fue la base del modelo. Pero ¿qué nos pasó cuando fuimos al conversor de divisas? Cuando quisimos hacer el filtro entre monedas. Aquí nos pasó que nos aparecían todas las monedas, no solo las monedas que habíamos seleccionado, si ahí lo vemos a la izquierda, lo está mostrando Nico, no solo veíamos las monedas seleccionadas en el parámetro, ¿se acuerdan? En el parámetro de símbolos, sino que veíamos todos. ¿Sí? Acá vemos que editar parámetros teníamos solo, ¿cuántas teníamos? 2, 4, 5 monedas, conversor de divisas, todas. ¿Qué es lo que hicimos a nivel de query? Primero generamos una query llamada monedas disponibles, donde a partir de esos símbolos, a partir del parámetro y de las monedas seleccionadas, generamos una tabla. Y a esa tabla nos sirvió, ahora vemos a la derecha la otra query, que es la de moneda local, y lo que hicimos fue un merge. ¿Sí? La combinamos la tabla de moneda local con la de monedas disponibles, de manera de poder tener un indicador, 1 o 0, que nos indique cuáles son las monedas que habíamos seleccionado en este parámetro. ¿Sí? Por lo cual lo que Bien, obtuvimos es este conversor de divisas que solo nos muestra las monedas seleccionadas. Vamos a ver cómo funciona esto. exacto. Acá nuevamente vemos todas, ¿sí? Seleccionamos cualquiera. Vamos a descartar los cambios para que no molesten. Y esto que está acá, fíjense lo que comentaba Flor. Con este selector, al aplicarle el 1, ¿sí? Dejamos solamente las monedas de las cuales tenemos un tipo de cambio, ¿sí? Tenemos una conversión posible. Entonces, hace que esto nuevamente sea dinámico. Añadimos una moneda, como vamos a ver ahora, y van a ver que la vamos a visualizar acá, porque esto tira, digamos, de Power Query, de ese flag, digamos, o ese check dinámico dentro de la consulta. Si quieres agregar uno y lo vemos en vivo. Vale, perfecto, podemos venir acá, vamos a editar parámetros, ¿sí? Puedes Vamos a volver agregar a Bitcoin, agregar el Bitcoin. eso, mira. Vamos a darle OK, esto obviamente vamos a tener que aplicar cambios para que refresque y que vaya a buscar esa nueva moneda. Fíjense que acá está recuperando los tipos de cambio, ¿no? Desde la API, va y busca los tipos de cambio. Excelente. Y ahora, fíjense que tenemos acá, el Bitcoin, que antes no lo Perfecto. visualizábamos. Sí, aparece con el simbolito y todo. Perfecto, Nico. Entonces, como les mostramos ahora en forma de demo, lo que obtenemos es un conversor de divisas de nuevo, donde los filtros sean dinámicos. Y creo que esto también es algo importante a la hora de trabajar con Power BI, que muchas veces nos pasa que los selectores nos quedan con un montón de valores que no se utilizan. Entonces, con este flag, como decía Nico, podemos llegar a hacer variable en función de cierta selección que haga el usuario, en este caso a la moneda que queremos visualizar. Exacto. Fíjate acá, justamente para probar el Bitcoin, ¿no? Podemos visualizar que esta moneda no la veíamos antes y ahora sí la vemos en nuestro conversor. Queremos verla gráficamente, también la podríamos visualizar, ¿sí? Fíjense cómo ven acá la evolución, cómo tuvo a lo largo del tiempo. Bueno, acá les dejamos los recursos que hemos utilizado, muchas cosas que nos hemos basado, que siempre lo que buscamos de la comunidad, ¿sí? Son tratar de compartir ese conocimiento, ¿sí? Para que todos podamos luego hacer mejores reportes,
mejores dashboards y más que nada también para que nos sea más sencillo a la hora de que tener que construir algo, poder buscar una referencia y poder partir desde ahí. Entonces nada, agradecemos a los autores de estos blogs, de estos posts. Y nada, también les agradecemos a todos ustedes por estar ahí del otro lado, por habernos escuchado. Sí, los invitamos, aquí bueno, tienen nuestros datos para que los puedan apuntar. Y también los invitamos a que escaneen este QR, donde pueden ustedes mismos jugar o entretenerse un rato con nuestro conversor de divisas y probar lo dinámico, o sea que no es nada que está trucado, sino que ustedes simplemente pueden jugar con él. Sí, lo mismo. Muchas gracias a todos por haber participado. Esperemos que les sirva. Esperamos nosotros también poder aportar de nuestra manera a la comunidad y que puedan generar un reporte como este en sus propias organizaciones. Muchas gracias. Adiós.